tardes. Daremos inicio al siguiente panel, no sin antes olvidar una pequeña introducción. El segundo panel se enfoca al tema de la educación en un contexto de sindemia. Cabe señalar que niñas, niños y adolescentes del país no asistieron a clases presenciales en un lapso aproximado de 1 año y medio. Las clases virtuales, entre otras cosas, resaltaron la brecha digital presente en el país. Sobre el enfoque sindémico, según Merrill Singer, revela interacciones biológicas y sociales muy importantes para el pronóstico, el tratamiento y las políticas sanitarias. Y se recomienda que la única manera que un país sea completamente seguro contra la COVID-19 es necesario que se establezcan programas y políticas para revertir las desigualdades en el país. Por ejemplo, estrategias o planes que incluyan educación, empleo, vivienda, alimentación y medio ambiente. Ver la COVID-19 únicamente como una pandemia excluye esta perspectiva, tan extensa como necesaria. Por lo anterior, es vital un plan para mitigar los efectos adversos a la COVID-19 tenga en consideración una estrategia educativa que implique un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Presentando nuestro panel, contamos con la presencia del maestro David Calderón de Mexicanos Primero, de la maestra Yania Cuevas de UNICEF y en línea se va a encontrar la maestra Rosa Wolper de UNESCO. El panel va a ser moderado por Mónica Llerena de Educadis, organización miembro de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Sean bienvenidos. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, Julio, y muchas gracias, Janina y también David, y que nos acompaña de manera virtual por parte de la UNESCO. Pues gracias por continuar en esta mañana de análisis. A comienzos de este año, desde la Redim, pues hemos dado cuenta de esta realidad que además de los hogares, pues es la segunda casa de los niños, las niñas y los adolescentes, que es la escuela. Y desde Redim, pues dos situaciones que hemos puntualizado, que es que esta pandemia nos agarró en el marco de un contexto marcado, como ya hemos visto esta mañana, por diferentes formas de violencia y también por una desigualdad, ¿no? Y esta sindemia, pues no ha sido ajena y de hecho hemos visto cómo la escuela, pues ha sido un espacio que se ha visto, digamos, permeado por esta condición de la pandemia y en este contexto estructural. Entonces, pues muchas gracias, Janina y David, por acompañarnos. Les voy a invitar entonces a que nos puedan compartir desde el lugar en el que están ustedes, pues cuál es el análisis de lo que ha pasado en esta pandemia con la escuela, con el derecho a la educación, con este derecho tan fundamental que tienen niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que pues escuchamos desde el trabajo de defensa de derechos humanos, pues que es este derecho llave, ¿no? Que es tan importante para pues la consecución y la garantía del resto de los derechos de niñas y niños. Entonces, pues adelante, David. Muchas gracias, muchas gracias a Redim por la invitación y lo primero que quisiera compartir es justo que en este enfoque de sindemia no nos hemos dado plenamente cuenta de lo que significan 17 meses de cierre de aulas casi total, ¿no? El presidente de la República lo recordó las últimas semanas antes de volver a clase, que México y Bangladesh eran los países que tuvieron un cierre más alargado de todas sus aulas. Hay que considerar que no solo no ocurrió que tuviéramos esa dinámica cotidiana con los niños, con las niñas, de estructurar nuestra vida en torno al momento que se pasa en la escuela, ¿no? Porque entonces nos levantamos, nos cambiamos, vamos a desayunar y después a la escuela o desayunamos en la escuela. Entonces se estructura la vida de las niñas, de los niños, de las familias, ese espacio de convivencia, ese espacio de protección
y eso se desarticuló, eso se rompió. Ya teníamos muchos problemas antes de la pandemia con un sistema que es desigual y con un sistema que es expulsor. La gente que llega no se queda toda. No solo no logramos incorporar a todo mundo a la escuela, sino que los vamos perdiendo a lo largo de los ciclos escolares, al punto de que de una generación de 100 mexicanos que nacieron en un año, solo 96 van a entrar en tiempo y forma a la primaria, pero solo 57 van a estar sentados el primer día de educación media superior. Casi perdimos a la mitad de la generación a lo largo de los años de la educación básica. Decía entonces, se nos perdió la posibilidad del juego, se nos perdió la posibilidad de alimentación para un grupo muy, muy importante de niñas y niños que tenían en la escuela su primer alimento y a veces su único alimento, algo que afectó a más de 4 millones de niñas y niños. Además, las situaciones en casa frecuentemente no fueron fáciles porque o bien las familias tuvieron que, para ver por su sustento, dejar a niñas y niños solos durante mucho tiempo, con los hermanos mayores, con otro familiar, o pudieron incluso encontrarse las niñas y los niños en una situación de mucha tensión, tomando el estrés tóxico de sus madres, de sus padres, por la preocupación de la enfermedad, por la falta de ingreso, incluso por las experiencias de violencia, ¿no? Entonces, para muchos fue además estar encerrados con sus violentadores por meses, ¿no? Esto, entonces, sacarle digamos, una recapitulación no es sencillo, pero también invito a que veamos la parte positiva. Sobrevivimos, vivimos, en muchos sentidos se desarrolló creatividad, en muchos sentidos se desarrolló cercanía, este diálogo intergeneracional, el típico entre la mamá y las niñas, los niños, pero también los abuelitos, las abuelitas, los tíos, los padres varones como nunca estuvieron vinculados con sus hijas e hijos, ¿no? Una broma cruel pero muy acertada es que la mayoría de los papás varones de los niños de primaria por fin se enteraron de en qué grado iban, cómo se llamaba la maestra y si tenían o no útiles escolares, ¿no? Justamente también en muchos casos hubo muy, muy buenas experiencias de contactos en corto, informales, entre grupos de niños que de todos modos son vecinos, que de todos modos tuvieron que seguir adelante. En muchos sentidos también desaprovechamos la oportunidad. En este país, a pesar de que está previsto estudiar ciencias naturales desde preescolar, bueno, contacto con la naturaleza y después a lo largo de la primaria 6 ciclos y a lo largo de la secundaria con 9 materias, las escuelas en México que tienen laboratorio de ciencias son menos del 17%, a pesar de que todas debieran tenerlo. Pero la posibilidad de que la cocina de casa se convirtiera en el laboratorio, en algunos casos se aprovechó, en otros no. Recapitulando, tuvimos en este cierre un enfoque muy adultocéntrico. No solo vimos la brecha digital, nos faltó tecnología para llegar, sino también vimos que el enfoque que tomaron las autoridades educativas fue no la de una educación dialogante, sino la de la emisión. Literalmente se produjeron miles de programas, más de 10,000 programas de televisión, pero datos tremendos son como estos. Por ejemplo, solo el 2.4% de los programas se hicieron en lengua indígena. Solo 775 de 10,257 programas tuvieron interpretación en lengua de señas mexicanas. Hicimos una investigación en campo con estudiantes del sur del país y encontramos que
6 de cada 10 alumnos que venían de hogares con ingreso de 5,000 pesos o menor al mes no pudieron resolver una lectura de tercero de primaria, estando en cuarto y hasta tercero de secundaria. En el caso de las personas, niñas, niños con discapacidad o de identidad indígena, 7 de cada 10 no lograron resolver. Entonces vemos que se ampliaron las brechas que ya teníamos y que entonces el reto que tenemos es regresar, pero no a lo mismo. Si después de esta larguísima ausencia el enfoque es querer saturar de contenidos, es no propiciar el reencuentro, la recuperación emocional, la expresión, el juego, nos vamos a equivocar. Ya perdimos muchísimo aprendizaje, pero lo vamos a seguir perdiendo si tenemos solo un enfoque de retomar las clases tal como eran, con los libros de texto tal como eran, en lugar de partir de la experiencia de reencontrarnos, de saber qué aprendió cada quien, de saber qué necesitamos y qué queremos, y entonces partir justo del derecho de los niños, que el derecho no es a la escolarización, el derecho es a la educación, que quiere decir el aprendizaje, y ese es primero socioemocional y luego cognitivo. Muchas gracias, David. Pues sí, vemos cómo entonces esta pandemia nos ha incorporado otros ingredientes que perpetúan, ¿no? Este contexto que de por sí es el que prestaba, ¿no? El escenario para el ser escuela. Y como tú bien dices, pues estamos hablando del derecho a aprender, ¿no? Y bueno, en este recuento que tú nos compartes y con estos datos, pues sí, la realidad de muchas niños, niñas y adolescentes ha sido, pues no solamente un riesgo mayor de abandonar la escuela, de no poder continuar los estudios, sino también de pues seguir acrecentando esta brecha, ¿no? Y también es cierto, ha sido una oportunidad para que las familias, ¿no? Desde la organización en la que participamos, pues vemos cómo esta situación de la escuela en casa, esto que tú compartías, ¿no? Bien que ha sido una oportunidad para que las familias valoren el trabajo de muchos profesores y profesoras que en verdad dedicaron, nos consta, dedicaron triple, cuádruple jornada para preparar sus clases con la limitación de recursos de conectividad y además lo que hace las pantallas, pues el desafío, ¿no? De la interacción. Entonces, muchas gracias, David, por este análisis que nos comparten. Invitaría a Janina a que si también nos sigue compartiendo para profundizar en esta mesa. Adelante. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que para entender lo que pasó con la educación como derecho, ¿no? Durante la pandemia, a mí me gusta verlo como en 3 etapas, el antes, el durante y el después, ¿no? Y en el antes, bueno, ya lo mencionaba un poco David, ¿no? Ya había una crisis de aprendizajes, ¿no? Solo por mencionar algunas estadísticas que todavía nos dejaba ver, por ejemplo, Planea de Educación Media Superior, que la última edición fue en 2017, ¿no? Pues veíamos que los chicos egresados de educación media superior, ¿no? Casi un 70% estaba en el nivel 1. ¿Eso qué implica, no? Que un egresado de educación media superior pues no sabe o no puede resolver una ecuación simple básica, ¿no? Y son chicos que están por incorporarse a la educación superior o incluso a incorporarse al mercado laboral, ¿no? Eso ya lo teníamos, estas estadísticas desde antes de la pandemia. 1 de cada 4 chicos en educación media superior abandonaba los estudios en el primer año de educación media superior. La tasa de abandono fluctuaba entre los 15, 14 el porcentaje y era algo que todavía no se había podido revertir. Entonces, digamos, el antes, ¿no? Nos deja ver estas pequeñas estadísticas que sí efectivamente veníamos ya de una deuda, ¿no? Sobre todo en temas de no solo acceso a la educación, pero sobre todo calidad educativa, ¿no? Entonces, digamos, teníamos esta crisis de aprendizaje y bueno, llega la pandemia. Entonces, entramos al durante. ¿Y qué pasa el durante, no? Pues, como bien dice David, se suspende, ¿no? La actividad en las escuelas, un poco más de 170 días de escuela, de días cerrados para México, que es uno de los países que tienen más, incluso por arriba de la tasa de la región de Latinoamérica, que también fue de las más afectadas, ¿no? Por el cierre de las escuelas. Y ahí, ¿qué empieza a suceder? Ahí hay
Creo que todavía se sigue haciendo un diagnóstico sobre los impactos, ¿no? Pero el INEGI sacó la COVID, que probablemente la han escuchado, ¿no? Y justamente esta encuesta que hace el INEGI, pues lo que quiere justamente ver es qué pasó, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el diagnóstico? Y ahí hay algunas estadísticas bien, pues alarmantes, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Que es importante, es que las personas concluyan el ciclo escolar. ¿Qué pasó en el ciclo escolar 2019-2020, ¿no? Que fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, el porcentaje de los niños, niñas y adolescentes que no terminó el ciclo escolar en 2019-2020 es de 3.6 para la educación media superior, que es en donde se encuentra el porcentaje más alto, seguido por la secundaria con un 3.2% de chicos que no concluyeron el ciclo escolar según la COVID. Y entonces, bueno, esto también nos habla de esa exacerbación que ya observábamos incluso desde el antes, ¿no? Que era en la transición de la secundaria a la media superior, normalmente en donde se hace el embudo, ¿no? Y empieza, es la de donde hay más tasa de abandono en la educación, digamos, obligatoria. Entonces, hay estos porcentajes que nos arroja la COVID, ¿no? Y interesante, ¿no? De los que no concluyeron, también lograron un poquito identificar por qué no habían concluido, ¿no? La gran mayoría, casi el 60%, dijo que era por razones relacionadas a la pandemia. ¿Y con qué nos referimos esto? Perdieron contacto con sus maestros. Esa fue la primera razón, dentro de las razones de por qué dejaron o por qué no concluyeron el ciclo escolar, es porque perdieron contacto con sus maestros. A pesar, ¿no?, de que yo sé que los maestros hicieron un gran trabajo por continuar la conversación por WhatsApp, por donde pudieran, pero eso es, digamos, una de las principales razones, ¿no? Después, seguido por falta de dinero y recursos, y 6.7% porque tenían que trabajar, ¿no? Eso para el ciclo escolar 2019-2020, ¿no? Dentro de ya, entrando al 2021, ¿no? El ciclo escolar pasado, también se ve que la cantidad o el porcentaje de alumnos inscritos en primaria es del 98%, baja para secundaria en 89%, y finalmente en educación media superior hay un 63% de alumnos inscritos, ¿no? En el ciclo escolar pasado. La gran mayoría de los que no fueron inscritos, ¿no?, en este ciclo escolar que acaba de pasar, pues obviamente, digamos, se repiten, ¿no? Fueron por motivos de COVID, ¿no? Y aquí cambia un poco a lo que pasó el primer ciclo. El primer ciclo era porque habían perdido contacto con los maestros. Cuando se les pregunta a los no inscritos por qué no se inscribieron en el ciclo escolar pasado, es muy interesante, dicen que es porque creen que la educación a distancia no era efectiva, ¿no? No lo identifica como funcional para el aprendizaje. Entonces, esa es una de las principales razones por las que ellos, en el ciclo escolar pasado, no se inscribió, ¿no? Y bueno, aquí un poquito, además, ¿no? Estos, bueno, fueron los no inscritos, los que no concluyeron, los que de alguna forma ya están fuera, lamentablemente, del sistema educativo. ¿Qué pasa con los que se quedan en el sistema educativo, ¿no? Mucha de la apuesta del gobierno fue Aprende en Casa, ¿no? Que estaba principalmente enfocado en la televisión. Y digo, también ahí hay diferentes mediciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana sacó un estudio en donde claramente se ve que tampoco accedieron de gran magnitud a los contenidos de Aprende en Casa, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos una crisis, sí, de acceso, ¿no? Y de cobertura, tal vez, muchos chicos que se están quedando fuera, pero también volvemos al que ya teníamos antes, que era la calidad educativa, ¿no? Y justo ahí viene a lo mejor un poco lo que vemos como la post-pandemia, que todavía estamos, ¿no? Pero bueno, ya al menos hay un regreso híbrido. Y ahora desde UNICEF identificamos, que hay como 3 grandes retos, ¿no? Uno, evidentemente, es cómo regresamos de forma segura, es decir, protocolos de higiene, que tengan los recursos suficientes para lavado de manos, ventilación, ¿no? Y en eso hemos tratado de apoyar bastante para generar protocolos. Finalmente sean protocolos, sí, gestionados también por la escuela, creo que eso es importante, ¿no? Eso es una cosa muy relevante. La segunda es cómo vamos a recuperar aprendizajes, ¿no? Aún cuando se hizo un gran esfuerzo durante este tiempo, ya había una crisis, se exacerba, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una recuperación de aprendizajes? Ahí hay
muchas ideas sobre la mesa, sobre tutorías. UNICEF está trabajando, por ejemplo, actualmente con cursos de nivelación para educación media superior, ¿no? Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer, que evidentemente también para el docente va a ser muy complicado, ¿no? Las cargas de trabajo, las horas de descarga que no existen porque hay que hacer cosas de remediación, de nivelación, ¿no? Entonces, creo que es el segundo gran ámbito que tendríamos que estar mirando ahora, digamos, post pandemia, ahora de regreso a clases. Y uno tercero que es fundamental, ¿no? Es la parte de salud mental, ¿no? Cómo estamos recibiendo a los alumnos de vuelta a la escuela, qué tenemos que hacer como instituciones, como docentes, como directores para poder apoyar a los alumnos, niños, niñas y adolescentes en el regreso a la escuela. Entonces creo que ese es el tercer ámbito en el que nos tendríamos que estar enfocando en esta, digamos, nueva etapa de regreso a clases. Y a mí nada más me gustaría cerrar, ¿no? Que esto es importante reconocer como estas etapas, con qué fue más o menos lo que pasó en cada una. Creo que estoy de acuerdo con David, también ver las cosas positivas. Creo que los maestros hicieron un gran trabajo en cerrar una brecha digital que por mucho tiempo se quiso cerrar y hasta que llegó la pandemia se tuvo que hacer de forma obligada casi. Pero también vemos, por ejemplo, el presupuesto para educación no refleja claramente una inversión para lograr todo esto después de la pandemia, ¿no? Hay una reducción clara para la formación de los docentes cuando estamos viendo que sobre ellos básicamente recayó, ¿no? Todo el trabajo de poder hacer un sistema educativo resiliente. Entonces, creo que si bien aprendimos, hay cosas que todavía no se reflejan claramente, estos aprendizajes, por ejemplo, en términos del presupuesto, es algo que UNICEF pues también quiere empujar para que esto de verdad sea una experiencia y que podamos tomar acciones que permitan hacer sistemas educativos mucho más resilientes, ¿no? Yo lo dejo por ahí ahora. Sí. Pues sí, efectivamente, entonces, en estas fases que tú nos propones, ¿no? Como para el análisis, la inversión es fundamental, ¿no? ¿Cómo hacemos para que este contexto de aprendizaje, hablando de educación, pues pueda ser un contexto favorable, ¿no? Para que esto pueda suceder, pues trayendo, ¿no? Todos estos desafíos que teníamos y que se adicionan a lo que la pandemia nos trae de manera específica. Pues vamos entonces a pasar ahora por parte de la UNESCO que nos acompañan a distancia. Entonces, adelante si nos pueden compartir también desde la UNESCO, ¿verdad? Quizá también desde una perspectiva mundial, internacional, que pues evidentemente esta realidad de las escuelas y del derecho a la educación, por supuesto que no está aislada, ¿no? De una dinámica más global. Y entonces, pues bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por permitirme participar de manera remota. Estoy el día de hoy en la ciudad de Campeche, justamente hoy celebrando, bueno, es el cumpleaños de la UNESCO, pero además es el Día Internacional contra el Acoso, el Ciberacoso y Violencia en las Escuelas. Entonces estamos en esta reunión nacional con este tema y viene pues muy a tono con lo que comparte de lo que hoy se está justamente comentando. Saludo con muchísimo gusto a Tania, a David, a Janina, también a ti, muchísimas gracias por permitirme estar aquí de manera remota, como ya dije. Y bueno, pues no quisiera abonar un poquito a lo que ya comentaron tanto David como Janina. Estuve también escuchando un poquito el foro anterior. Y bueno, pues a mí me gustaría comentar lo que vemos un poquito hacia adelante. No quisiera repetir ya este tema de cuántas personas fueron afectadas por el cierre de escuelas, pero sí hay cosas bien importantes que tomar en cuenta. Lo mencionó David, por ejemplo, con el tema pues, de la alimentación, lo mencionó también Janina con el tema de la salud mental y el impacto socioemocional. Y nosotros pensamos que en este momento en el que estamos en este regreso híbrido, pues llevamos poco tiempo, son 2 meses en los cuales hemos ido un poco a poco controlando aforos en las escuelas, teniendo mucho cuidado con las medidas sanitarias y de higiene, haciendo un poco una evaluación de riesgos escolares, pero también del tema de aprendizajes y perdón, de los factores socioemocionales que han afectado a los niños en este cierre de escuelas. Y yo creo que la carga en los maestros, como decías tú, Janina,
ahorita está todavía un poco más fuerte, ¿no? Porque es este regreso en el que han estado combinando unos días con algunos estudiantes en presencial, otros con trabajo en casa, después cambian un poquito, hay escuelas que hacen horarios, entonces hay como una inmensa modalidad de cómo se ha hecho este regreso, y eso yo creo que para los maestros también es un poco de pues carga adicional de cómo reorganizarse de una manera bien distinta incluso a lo que estaban haciendo durante la pandemia, pero en la UNESCO desde luego celebramos que estemos otra vez abriendo las escuelas y regresando a las clases, y ojalá que pues a lo mejor en un par de meses podamos ya tener un aforo completo en las escuelas, ¿no? Y bueno, pues en la UNESCO lo que hemos tratado de promover acá en la Oficina de México es prepararnos para estas situaciones, ¿no? El tema de la educación en emergencia es importante para poder entender que una situación como esta puede volver a suceder y que debemos estar mejor preparados. Salimos a reaccionar de manera rápida, los maestros fueron bien creativos, pero creo que parte de estos aprendizajes es primero integrar lo que se hizo durante este tiempo en temas de educación a distancia como parte del sistema educativo, pero también seguirnos preparando para reaccionar ante situaciones como la que estamos viviendo. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y pues lo que ahorita estamos pensando nosotros es cómo pasamos de esta crisis a una educación del futuro, ¿no? Lo mencionaron también ustedes, la educación como un bien común. ¿Qué podemos fortalecer dentro de la educación en este momento, ¿no? Obviamente está la primera parte esencial que tiene que ver con el tema socioemocional de los estudiantes, dar ese momento, no pretender que con 1 o 2 semanas de trabajar este tema va a estar ya todo resuelto, sino realmente dar el momento necesario para que estén tranquilos, para que se haya superado este tema, también los docentes. Y después el otro tema que mencionó también Yanina, que tiene que ver con los aprendizajes. ¿De qué manera vamos a poder entender en dónde están académicamente los estudiantes? Pues esto también es importante. Yo entiendo que son los maestros que están haciendo algunos diagnósticos, pero en realidad, desde nuestro punto de vista, fuera ideal que a nivel del sistema educativo tuviéramos algún instrumento para poder decir, bueno, estamos aquí y cómo vamos a ir avanzando, ¿no? Hay obviamente la misma diversidad que estamos encontrando en tema de aprendizajes. Obviamente hay estudiantes que tuvieron más posibilidades de estar conectados, de trabajar en casa, que tuvieron apoyo. Hay estudiantes que no contaron con esa posibilidad, y entonces también a esto se están enfrentando los maestros, a un salón de clases en donde hay una enorme variedad de situaciones en términos de los avances en los aprendizajes de sus estudiantes, y para ello también requieren un poco más de apoyo los docentes en cómo manejar un salón que tiene esa enorme diversidad de situaciones, ¿no? Nosotros pensamos que se tiene que seguir promoviendo la participación de las niñas y los niños. Yo celebro mucho estas reuniones como la que está el día de hoy, en la cual en un rato se va a tener esa voz, ¿no? Yo creo que lo dijo también David, la reacción fue obviamente pensada en los niños, pero no con los niños, ¿no? Entonces me parece que este es un momento que nos permite escuchar estas experiencias, escuchar su voz, cómo se sienten, cómo ven, y tomarlos en cuenta para el desarrollo de la política hacia adelante, en términos de cómo van a ir, pues eso, recuperando estos aprendizajes, poniéndose al corriente, y con un extremo cuidado de la inclusión plena, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchos estudiantes en riesgo de no volver a la escuela, ya también lo comentaron los panelistas que me antecedieron. Entonces, no podemos no hacer frente a esto, ¿no? Identificar esas barreras para el aprendizaje, para la inclusión, y atenderlas de manera puntual. O sea, esto necesita estrategias específicas para buscar a los que no están ya en la escuela, para tratar de ofrecerles una oportunidad con un modelo más flexible, a lo mejor, de que continúen sus estudios, ¿no?
Y también pensamos que dentro de esta parte de lo que es la reestructuración del sistema educativo un poco hacia adelante, pues incorporar los enfoques y los contenidos de la educación para el desarrollo sostenible, que tienen que ver con el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de cultura de paz y ciudadanía global, y que obviamente el cuidado del ambiente, como está ahorita el tema también en la reunión, en la COP. Entonces, pues son temas que debemos de aprovechar este momento de regreso, de reestructura, de reapertura, para tomarlos en cuenta, para atenderlos de manera precisa y así pensar en una situación hacia futuro reconstruida a partir de, pues, de esta situación, ¿no? Nosotros pensamos que se puede fortalecer la educación técnica y profesional, las alianzas, vimos, además de los maestros, también vimos mucho apoyo de lo que es sociedad civil organizada, han estado súper activos, yo creo que también se debe de reconocer eso, ese apoyo que han dado en esos lugares en donde no era posible la atención por la vía de la educación a distancia, ¿no? Me parece que con esto me quedo en este momento, de verdad le agradezco mucho la invitación a participar el día de hoy. Y bueno, perdón, pero quisiera también, lo dijo Janina, pero es verdad, lo dijo también David, el tema del financiamiento. O sea, esta crisis, como amerita este tipo de atención especial para esos casos que ya mencionamos, para esas situaciones, pues sí requiere de un apoyo programático y presupuestal que permita ir atendiendo esos casos específicamente y que no se diluyan en lo que es nada más la reapertura de escuelas, ¿no? Con esto sí cerraría. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Rosa. Pues yo entonces nada más les propondría un último comentario, ¿no? Pensando como ahorita ya se nos proponía en el futuro, en lo que viene, en el momento actual y retomando esta idea de necesitamos integrar lo que hemos aprendido, ¿no? De esta pandemia para el derecho a la educación. Pues no sé, David, si tú nos quisieras compartir de manera breve, ¿tú cómo consideras que esta pandemia podría, o sea, qué oportunidades observas que a las organizaciones que pues acompañamos, ¿no? El ejercicio de derechos de niñas y niños, ¿qué de esta pandemia tú has visto que puede ser una oportunidad para seguir haciendo este trabajo de acompañamiento en su rol activo como ciudadanos, como ciudadanas y por supuesto como estudiantes? Gracias. Sí creo que los retos que tenemos por delante, que es recuperar, reconectar, reiniciar y reinventar, ¿no? Reinventar la educación, nos llevan a pensar que justo como organizaciones vale la pena concentrarnos en lo fundamental. Es decir, ya quedó demostrado ahora por la realidad. Esto fue como una especie de tsunami o de vendaval. Entonces, lo que no tenía fundamento ya se lo llevó la ola, ¿no? Entonces, no vale la pena tener horarios apretados, grupos dispersos. Necesitamos recuperar ese enfoque intuitivo, dialogante de la educación, ¿no? Alguien decía, el jardín de niños para toda la vida, ¿no? Deberíamos llegar con ese gozo, con esa capacidad de descubrimiento y de participación que identificamos con los momentos iniciales y así irnos hasta los 18 años y así irnos toda la vida. Entonces creo que para las organizaciones nos ayuda a afinar el tiro. Dos cosas que, por ejemplo, se lograron por la alianza de las organizaciones fue, por un lado, desde CIPINA, desde el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue la insistencia de los 8 representantes de sociedad civil, entre ellos Jennifer Asa, que estará en un rato más, Isabel Crowley también, que convencimos al resto del sistema para que se estableciera una comisión para el regreso. Ya nos habló Fernando Gaal de que habrá este diálogo intergeneracional, pero se creó una comisión para el presupuesto, se creó una comisión para la formación de docentes, en donde ya no está solo la SEP, sino está DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Otra cosa que desde las organizaciones de sociedad civil se ha hecho es justamente
litigar el tema del presupuesto. Entonces, 2 decisiones recientes de los jueces fue que la escuela es nuestra, el programa para infraestructura, no olvide y dedique efectivamente 5,000 millones de pesos a alimentación y jornada ampliada, que de repente había desaparecido en el cambio de escuelas de tiempo completo. Y por el otro lado, una decisión reciente del juez obliga a las autoridades a poner agua en todas las escuelas, a ofrecer cubrebocas y sanitizantes en todas las escuelas y a tener protocolos que sean muy claros con respecto de qué es obligatorio y qué es responsabilidad de las autoridades sin transferirlo a las familias y los maestros. Entonces, creo que se abre una nueva etapa para nosotros en las organizaciones de eso, ¿no? Afinar el tiro, ir a lo fundamental, tener este enfoque muy centrado en los derechos fundamentales de niñas y niños y no en darle continuidad al sistema escolar que, como vimos, pues no es tan sólido como parecía y no vale la pena recuperarlo como lo teníamos, sino ir hacia adelante. Pues muchas gracias. Pues cerrando un poquito con esto que nos propone David, ¿no? De mirar efectivamente que la educación, así como el resto de la agenda de niñez, pues es un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo de todas las instituciones, un esfuerzo de la sociedad. No sé, Janina o Rosa, si les gustaría como cerrar con algún comentario final de cara a este desafío, a este esfuerzo que tenemos que seguir empujando, si es que queremos hacer de la educación pues un derecho que haga posible o que posibilite el desarrollo pleno de la niñez acá en nuestro país. Yo súper breve, creo que me gustaría nada más cerrar con 3 puntos. Creo que es importante seguir promoviendo, impulsando la tecnología, el uso de la tecnología, la conectividad para apoyar la práctica docente, que no perdamos este momentum, ¿no? Que también es importante seguirlo retomando y desde UNICEF estamos haciendo bastantes intervenciones para que esto siga sucediendo, ¿no? Que evidentemente haya más, ya lo decía David, haya un poco más de incremento presupuestal, evidentemente para todo lo que tiene que ver con el regreso a clases, ¿no? Y yo creo que es importante, o sea, aun cuando ya hoy por hoy los chicos están regresando a la escuela, la verdad es que hay todavía grandes porcentajes que no lo han hecho, ¿no? Entonces, sí hay un esfuerzo de estos esquemas híbridos, pero en la realidad, pues, de algunas de los, digamos, encuestas o sondeos que hemos hecho en UNICEF, pues realmente vemos que no están yendo todavía a la escuela, ¿no? También hay esta parte de la inasistencia. Entonces, creo que hay que seguir promoviendo que realmente sea efectivo el regreso paulatino presencial, ¿no? Porque esto todavía no sucede como tal. Entonces, yo creo que esas son las 3 cosas en las que pues tendríamos que seguir mirando de vuelta a la nueva normalidad en las escuelas. No sé si ¿sí? Sigue con nosotros. Sí, aquí estoy, gracias. ¿Sí? Bueno, pues nada más quisiera agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí. Yo creo que yo reforzaría únicamente para cerrar este tema de darle la voz a las niñas, a los niños en este proceso de regreso, de reapertura, en términos de escucharlos y atender lo que ellos nos comentan, ¿no? O sea, creo que es esencial para que realmente puedan ejercer ese derecho plenamente, como dices tú muy bien. En este sentido, me parece que eso es importante. Y pues reforzar un poco lo que dice Janina, ¿no? O sea, hemos ido avanzando un poquito en este regreso, pero tenemos que dar pasos más, pues ahora sí que un poco más firmes, ¿no? De tener más aforos. En realidad no se han visto que la escuela, bueno, ya se ha dicho mucho desde el ámbito internacional que la escuela no es presenta un riesgo en términos de ser un lugar en donde hay mayor foco de contagio que otros. Al final el virus sigue y va a seguir, la pandemia, estamos escuchando olas en otros lugares, pero nosotros tenemos que priorizar la educación y encontrar las maneras de no detener este proceso, ¿no? Entonces, avanzar en ese sentido. Y para mí,
El último punto que yo reforzaría es este tema de la inclusión, ¿no? Que significa encontrar a los que han tenido los mayores retos, permitirles no solo el regreso, sino también la atención que requieren para poder estar en el nivel que deben de estar según los aprendizajes que les corresponde haber adquirido en el grado que están en su proceso de maduración. Y eso requiere atención bastante personalizada, requiere atención que tiene que ver no nada más con lo educativo, sino con la alimentación, con la salud mental. Entonces, para mí es importante que este regreso tome muy en cuenta a las personas que han sido más afectadas en esta crisis. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues muchas gracias, Rosa. Y pues sí, yo agradezco infinitamente el que hayan compartido este espacio con nosotras desde Redim y pues refrendo lo que tú ya nos decías y que desde la Agenda del Desarrollo Sostenible que nos compartías hace rato, pues es el mensaje claro, ¿no? Que nadie se quede atrás y mientras alguien esté atrás, pues es nuestra obligación caminar junto con las personas y pues en este caso con los estudiantes que están teniendo mayores dificultades para retomar sus estudios, para aprender, para estar bien en términos de salud mental, económica, ¿no? Todo lo que implica poder tener la oportunidad de aprender y desarrollarse. Pues muchísimas gracias, Janina, David, Rosa, y entonces pues agradecidos les invitamos a seguir con nosotros.